Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín@eleconomista.mx, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Fausto Pretelín, este espacio del Economista en podcast. Les saluda como cada semana, analizando un par de temas. En esta ocasión, pues uno de ellos es la guerra de Ucrania frente a Rusia. Es indudable que la llegada del presidente Lula, el presidente brasileño, generó ciertas expectativas por la influencia que tiene Brasil, porque pues es un protagonista dentro de la región, obviamente de América Latina, un gran rival de México, hay que decirlo en términos geopolíticos, pero su figura que llegó y que dejó marcado al país pues hace 2 décadas, llegó hace 2 décadas al gobierno, genera muchas expectativas, es decir, está muy vinculado con los temas internacionales. Sin embargo, ha cometido varios errores en este intento de mediar entre Rusia y Ucrania. El primero de ellos ocurrió en China hace un par de semanas, cuando el presidente brasileño dijo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea son corresponsables de esta guerra porque están suministrando armas a Ucrania. En ese sentido, cuando uno quiere ser mediador, no tiene o no tendría que llegar a la mesa, o antes de llegar a la mesa de negociación, pues con pólvora en las manos. No tendría que llegar con los dados cargados, no tendría que llegar con cierto favoritismo, en este caso hacia Rusia. Ya habíamos escuchado en la voz de Lula que para él tanto Rusia como Ucrania son culpables. Y aquí, y en términos del derecho internacional, aquí solamente hay un culpable, que se llama Rusia, porque violó el derecho internacional a la hora de invadir a Ucrania. Posteriormente se da cuenta el presidente Lula que se ha metido en un laberinto sin salida, o se ha metido muy a fondo del laberinto y ya no sabe cómo salir de él. Ha tratado de remendar sus palabras, ha dicho no, pues sí, la culpa sabemos que es de Rusia, sin embargo lo que buscamos ahora es el diálogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que 20 años después de que llegó a la presidencia Lula, no es el mismo Lula que conocimos precisamente hace 2 décadas. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. No es lo mismo el Lula, ese personaje de sindicatos que llegó con mucha expectativa, inclusive con muchos temores en los mercados internacionales, pero salió del gobierno pues prácticamente en hombros por haber reducido la pobreza significativamente allá en Brasil. Sin embargo, ahora pues se ha dado precisamente de topes con esta decisión, porque Ucrania prácticamente lo ha desacreditado, y en este sentido creo que solamente China en este momento tiene la capacidad de poder sentar en la misma mesa a Vladimir Putin con el señor Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. El objetivo va a ser cómo. Sabemos también que China ha sido en cierto momento más cercano a Rusia, pues se ha acercado con el presidente ruso. Creo que los enemigos de mi enemigo pues son mis amigos en cierto sentido. En muchos casos, en este particularmente, creo que China es aliado de Rusia. Vamos a ver cómo le va a hacer China para poder sentar en la mesa de negociación. Tiene mucha razón el presidente Xi Jinping, que la vía única para llegar a la paz es el diálogo. Sabemos también que los dados han sido medio cargados de China a favor de Rusia. Sin embargo, Ucrania, ya con la plática que tuvo Zelensky hace un par de días con el presidente Xi Jinping, creo que llegaron a un buen término o un buen inicio de negociación, y vamos a ver qué sucede con estas expectativas. Vamos pues a pasar al siguiente tema. @Fausto Pretelín en Twitter. Bien, en esta segunda etapa de
de este día en nuestro podcast aquí en El Economista, que por cierto los invito a que escuchen muchos de los podcasts que están aquí en El Economista. Vamos a hablar sobre el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Prácticamente cuando termina el gobierno de Peña Nieto, claramente casi lo deja en un 80% de avance. Lo que ha ocurrido en estos 3 años de gobierno, más de 3 años, perdón, estos 4 años y medio de gobierno, ya uno pierde la contabilidad, pues han pasado muchas cosas y creo que viene una oportunidad única y es la presidencia de la Unión Europea por parte de España. Este segundo semestre del 2023, España, y durante 6 meses va a tener la presidencia, va a catalizar todos los programas, todas las decisiones que tiene sobre la mesa España y le podría dar prioridad al acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. La gran pregunta va a ser, ¿va a estar de acuerdo México en que ya salga adelante este acuerdo? ¿Qué pasó? A grosso modo, rápidamente, en la Unión Europea los jueces le dijeron a Bruselas, a la Comisión Europea, oye, ¿sabes qué? Estos grandes temas que tienes en el acuerdo con México tienen que ser aprobados por los 27 parlamentos europeos, e inclusive más porque Bélgica tiene varios parlamentos. Es un país muy regional, con mucho regionalismo. Y lo que hizo Bruselas, la Unión Europea, fue, a ver, vamos a separar el paquete político, el paquete de inversiones y el paquete comercial. El paquete comercial no es necesario, según las leyes allá en Europa, que pase por los 27 parlamentos. Ese puede ser aprobado de manera inmediata por el Consejo de Europa. Se le dijo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, Marcelo Ebrard dijo, no, nosotros queremos los 3 paquetes ya en uno y tenemos que aprobar solamente un acuerdo comercial. Una especie de acuerdo comercial espejo, similar al que va incluido dentro de este paquete. Y, aprobemos este acuerdo comercial y no hablemos de la renovación del acuerdo global que tiene México con la Unión Europea. De acuerdo, dio el visto bueno el secretario de Relaciones Exteriores y pasó a la mesa de la Secretaría de Economía. Pero, oh sorpresa, justo cuando pasa a la mesa de la Secretaría de Economía, hubo cambio en el gabinete y Tatiana Cloutier dejó el despacho de Economía. ¿Esto qué implica? Que ahora hay nueva secretaria y eso va a tardar. La gran pregunta es, ¿por qué no ya se aprueba de una vez por todas el acuerdo comercial con la Unión Europea, la renovación del acuerdo global? Porque se acaba el año 23 y en el 24 hay elecciones en el Parlamento Europeo y hay elecciones presidenciales en México. Es decir, no se va a aprobar el próximo año el acuerdo global. Es muy probable. Entonces, si no se llegara a aprobar en este año, con la oportunidad de que España tiene la presidencia de la Unión Europea, nos estaremos poniendo prácticamente la soga al cuello. Esto es el problema de las burocracias, los costos transaccionales. Usted sabe muy bien de este tema. Bien, pues es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que los podcasts del Economista están listos para que usted los escuche. Gracias y hasta la pronta. Los saluda Fausto Pretelín. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. Podcast El Economista.